¿Está llegando a su fin el predominio de las clases medias o las dificultades que les afectan se irán resolviendo? Del trabajo social y el declive de las clases medias se va a hablar en Segovia entre los días 29 y 30 de este mes, porque el centro asociado de la UNED acoge una conferencia internacional con el fin de explorar estos y otros temas relacionados. Cerca de 200 politólogos y economistas de Estados Unidos y la Unión Europea asistirán en La Granja a la conferencia anual de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas y Gestión, la APPAM. En este último tramo de Sin Distancias nos acompaña el copresidente de esta conferencia, director del Centro Asociado de Segovia, Antonio López, catedrático de Trabajo Social. Con él, un invitado que nos presenta. Otra vez más nos encontramos aquí en la UNED tratando temas que son fundamentales para el debate, para la formación y para tomar conciencia de la realidad, y por otra parte también para nosotros como expertos o estudiantes en el área del trabajo social y las ciencias sociales. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Fernando de Lucas, que es decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bien, aquí justo regresados del verano intentando adaptarnos a la rutina de nuevo. En eso estamos. Y el tema de nuestro tema de hoy es un tema que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Por un lado está qué ocurre con el bienestar, por otro lado está el proceso de la movilidad social descendente de nuestra población, de las mayores necesidades y carencias, y por otro lado está la cuestión de qué puede hacer el trabajo social en un entorno cambiante con las nuevas demandas de las clases medias y con una clase media pues en retroceso en su poder adquisitivo y en el número de personas que la integran, ¿no? Y claro, la verdad es que estar con Fernando es un placer porque Fernando sabe de estos temas, ¿no? Y además estamos juntos en un proyecto muy bonito que es la Conferencia 35 en 2014, en 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, de la APAM, ¿no? Que es la Association for Public Policy Analysis norteamericana. Es la asociación de políticas públicas más importante del mundo, con más asociados. Cada año hace una conferencia internacional en un país distinto, en París con la OCDE, en Shanghái, en Roma, y este año la hace aquí bajo los auspicios de la UNED, la hace en Segovia con el Centro Asociado de la UNED, y participamos nosotros, ¿no? El profesor Fernando va a llevar un grupo sobre crisis y clases medias, que es justamente el tema de nuestro programa de radio, y yo mismo me encargo de organizar, de dirigir todo el proceso, ¿no? Para cualquiera de los que nos está escuchando es muy interesante porque vienen desde Amitay Etzioni, que es el equivalente a un premio Nobel en nuestra área, hasta el director de políticas públicas de la Unión Europea, directores generales, economistas jefes, el director general de políticas sociales, todo un amplio panorama de expertos internacionales de primer nivel que lo que van a hacer es tratar este proceso que se da en España y alrededor del mundo. Y la primera pregunta con Fernando, que es un especialista en temas de bienestar, es si realmente cuando hablamos nosotros de crisis de clases medias no hay que contextualizarlo solamente en Occidente. Porque cuando uno viaja se da cuenta de que el problema de la crisis de las clases medias y de los valores de las clases medias se está dando en Europa y en Estados Unidos, en algunos colectivos profesionales de manera más intensa, en algunas industrias tradicionales de manera más intensa, en algunas ciudades como Detroit de manera más intensa que en otras. Pero cuando vas a India, cuando vas a China, a mí siempre me encanta. La verdad que es una encerrona, Fernando, lo siento, ¿no? Pero te voy a hacer dos preguntas que me llaman siempre la atención. La primera es si esas nuevas clases medias van a tener los valores de las clases medias occidentales, uno de los cuales nos lleva al desarrollo del bienestar y al trabajo social. Y la segunda realmente es si en este sentido nos estamos yendo a una polarización y a un cambio de paradigma, porque en Occidente se está empezando a vivir peor. ¿Tú cómo lo ves? Antonio, son unas preguntas sí un poco. Voy a intentar ir al grano y no irme mucho por las ramas. De todas maneras, sí me gustaría reiterar otra vez el agradecimiento por la invitación y también por la oportunidad de participar no solamente en este programa de radio, sino a través del desarrollo de esta conferencia internacional. Es decir, más que una vuelta a la rutina, es volver a hacer cosas que realmente nos gustan y que interesan y que importan. Porque yo creo que también hay que recordar que no es muy habitual trabajar con especialistas del ámbito anglosajón, especialmente de Estados Unidos. Y eso es un éxito que yo creo que hay que reconocer, y especialmente a ti, Antonio. Bueno, gracias.
Eh, a ver, el problema con respecto a la cuestión de las clases medias, yo por lo menos desde el principio lo enfocaba más a la hora de qué entendemos por clases y qué entendemos por clases medias, pero si empezamos así también nos podríamos perder, obviamente, en todo el debate desde Marx y compañía y todos los demás que vinieron después intentando definir algo que no hay un consenso, y no hay un consenso ni siquiera sobre lo que son las clases medias. Por lo tanto, a la hora de estudiarlas, cómo mides lo que no has definido correctamente. No obstante, es cierto que la crisis de las clases medias es un debate, es un tema que viene ya de lejos y nadie puede negar la existencia de esos estratos intermedios. Yo, si no me equivoco, creo que este es un debate que empieza en los años 80 en Estados Unidos, sobre la caída adquisitiva y la situación más difícil de las clases medias norteamericanas, pero no se pudo demostrar empíricamente. Y en la actualidad había todos estos estudios sobre el progreso, o más que el progreso, la profundización de la individualización frente a los valores tradicionales de clase, pues se sigue discutiendo. Pero yendo al asunto, entiendo que sí es verdad que estos estratos intermedios están sufriendo, y sobre todo con la crisis, un efecto, es decir, no devastador, pero un efecto importante. Y que estratos que se encontraban bien ubicados en posiciones intermedias ahora están en esas líneas de riesgo, de lo que se denomina riesgo. Precarización, precariado, eso es un concepto que utiliza también un compañero nuestro, el profesor Alonso, riesgo y más riesgo, ¿no? En ese sentido, el trabajo social se encuentra ante una situación muy peculiar y paradójica, porque quienes hemos estado en él, desde el principio comentábamos que el trabajo social no debería solo plantearse desde un punto de vista de situaciones de emergencia y de absoluta crisis o solamente pobreza, sino que tenía que trabajar también con los estratos intermedios, con las clases medias. Y ahora resulta que empieza a trabajar más con ellos. ¿Pero por qué? Porque estos se han precarizado. Entonces hay esa dualización, esa polarización, de la cual también se habla como un efecto no deseado con respecto a las clases medias y su debilidad. Yo creo que tiene ciertos visos de realidad desde el momento en que al final el trabajo social no alcanza a atender a los estratos intermedios porque parece que está trabajando con población que está más en riesgo, pero al final esos estratos que anteriormente no tocaba le están llegando. Y si esa paradoja se produce a su vez también que nos encontramos como, por lo menos ya en una parte del trabajo social, que son los servicios sociales, es necesario que parte de la población se empobrezca para poder atenderlos, lo cual es una afirmación o una realidad que entiendo yo relativamente perversa. Es decir, no debería producirse una situación de crisis para que tengamos que atender a las personas, sino que nuestro propio trabajo realmente contribuyera a una mejora de las condiciones de vida de todos, atendiendo obviamente a aspectos más puntuales. La verdad que es un tema interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para los que nos escuchan y quieren trabajar, ¿no?, en España, el trabajo social tiene competencias completamente distintas a España o a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, excepto determinados test psicológicos para algunos procesos específicos de evaluación, un trabajador con la cualificación adecuada social puede dar orientación, puede hacer terapia, puede hacer procesos de coaching y de empowerment, puede hacer muchas actividades que aquí están muy restringidas y que nos hemos limitado mucho a lo que es al institucionalizarse la profesión tanto dentro de la función pública, mucho a la prestación, a la gestión de prestaciones y a la intervención muy ligada a prestaciones estandarizadas ya y definidas desde la administración. Con lo cual, claro, ahí hay un proceso, es verdad, de que necesita uno introducirse en un nivel de pobreza determinado para poder ser atendido. Cuando a la vez hay nuevas demandas de estas clases medias que tienen procesos de envejecimiento, que viven solos, que tienen otro tipo de circunstancias personales que hay que atender y que ver. Pero también me llama mucho la atención el hecho, nos pasa en el título de esta conferencia internacional. El título de esta conferencia internacional al principio era la crisis de las clases medias. Pero al final lo cambiamos y si entran ustedes en la web, ¿no?, de la PAM, que es www.appam.org, y van a la Conferencia Internacional Segovia, lo van a ver, o en la propia UNED, lo hemos puesto con interrogantes. The Decline of the Middle Classes Around the World. ¿Por qué? Porque es que no es en todo el mundo como nos están cayendo. Y por otro lado, lo que ocurre es que en algunos lugares la emergencia de las clases medias existe la hipótesis de analizar si mantiene o no las mismas
las mismas conexiones con la democracia y con el bienestar que en los países occidentales. Cuando uno analiza las clases medias son inevitablemente algo que va unido con la industrialización, con la lucha por el sufragio femenino, con la lucha por los derechos en la década de los 20 y de los 30 de los colectivos de gays y otras personas en estados como Illinois o Michigan, en Estados Unidos, que tienen las legislaciones más tempranas del país. O sea, va unido a todo un proceso de, digamos, extensión de la ciudadanía. Claro, a mí me impresiona mucho cuando uno va a China, cuando uno va a India, a veces no parece que sea lo mismo, ¿no? No parece que sea lo mismo o que tenga que acabar de la misma manera. Ese es un gran frontal de la conferencia, ¿no? El otro gran frontal de la conferencia es qué necesitamos para seguir siendo clases medias, qué necesitamos para vivir de determinada manera, ¿no? Y ahí la pregunta, Fernando, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles crees tú que son los retos así de los trabajadores sociales ahora mismo en esta situación española en todas las clases medias? Tú como decano de la facultad, que llevas las prácticas, que estás coordinando profesores en una de las escuelas más importantes de España de trabajo social, ¿cuáles serían para ti esos puntos de acción, esas líneas rojas que ahora están emergiendo? Estoy de acuerdo, en efecto, con lo que comentas. Pero bueno, también me gustaría recordar, es decir, que la formación de trabajo social y el papel de los trabajadores y trabajadoras sociales en España, bueno, había que reconocerlo desde la institucionalización, es cierto, y eso fue un avance de la democracia. El hecho de que el trabajo social, los servicios sociales entraran en la legislación y en las administraciones públicas. Eso conllevó efectos no deseados que generaron una cierta fragmentación de lo que serían partes del propio trabajo social que ahora hacen otros profesionales de lo social. ¿De acuerdo? En eso estoy de acuerdo. Y que el trabajador social, la trabajadora social, a veces se la identifica como sentada en el despacho y tramitando expedientes. Esa parte de burocratización ya se ha discutido bastante sobre ello y habría que intentar, pues obviamente no digo evitarla, pero por lo menos que se haga, es decir, que el trabajo social es algo más, sin lugar a dudas. Pero la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras sociales, si lo comparas luego con otros países, te das cuenta, de europeos, es decir, que es bastante reconocida, en Gran Bretaña, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que sí tienen papel a la hora de atender los retos, ¿no?, que ahora se están planteando. Un repensar y trabajar más en profundidad. Por una parte, y yo creo que esto es algo que ya la última vez que estuve contigo lo hablamos, tiene que ver con la formación y la investigación. Esto es esencial, porque eso va a significar un mayor protagonismo y además elaborar nosotros el propio conocimiento, porque estamos en él, es decir, estamos en el campo donde se están produciendo los hechos. Y a partir de ahí, es decir, podremos intervenir desde lo que nosotros hemos estudiado y lo que hemos visto y lo que hemos comprobado. Eso es muy importante. Pero a su vez también, aparte del reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras sociales en nuestro país, tiene que ver con el grado en el cual puedan, en el ámbito también público, es decir, codearse en igualdad de condiciones con el resto de los profesionales que ahí están, cosa que no ocurría anteriormente. Pero a su vez, el reto que tú has hablado de ciudadanía, que es, en efecto, la clave, me resulta todavía, es decir, es un reto muy complejo. Porque, de hecho, en trabajo social, cuando se hacen los trabajos de fin de grado ahora en la universidad y ves incluso los trabajos de fin de máster, ves muchos trabajos que están hablando de trabajo social y ciudadanía, trabajo social y ciudadanía. Y en ocasiones ves que quizás no se tiene muy claro lo que es la ciudadanía y que la construcción de la ciudadanía no es simplemente que tú atiendas a una persona sin hogar, ¿eh? Es decir, en ese sentido estás socorriendo a esa persona y puedes estar trabajando con él y buscando procesos de integración, bueno, en la medida de lo posible, pero eso no es solo ciudadanía es mucho más. Por lo tanto, entiendo que a medida que el trabajo social tenga más peso académico, que en eso estamos, y que en efecto ejerzamos presión a la hora de ser más visibles, de reivindicar más nuestro papel en lo público, en lo social y en el propio ámbito académico, supongo que tendremos mayor capacidad decisoria y se nos podrá escuchar más a la hora de entender de que el trabajo social sí es otra herramienta más que integra a las personas y que a su vez pues entonces promueve ciudadanía.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales apoya la carrera de aquellos congresistas que a su vez les apoyan. Sí. Tienen su propio lobby. Cosa que aquí, pues bueno, aquí siempre, es verdad que siempre ha habido 4, 5, 6 personas con la Diputación de Trabajo Social en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues que de diversos partidos políticos, pero que ha habido una cierta representación y han hecho alguna actividad conjunta los trabajadores y las trabajadoras sociales que están en puestos de representación política, ¿no? Pero es un tema realmente curioso cómo nos organizamos para ampliar la capacidad de intervención. A mí cuando hablamos de los nuevos retos de las clases medias, me llama mucho la atención todos los problemas relativos a la individualización y la tercera edad, ¿no? Pero yo creo que vamos a sociedades muy envejecidas, ¿no? Tenemos especialistas en esto, ¿no? Pero igual que hay fortísimos programas de gerontología y de especialización, nosotros en el trabajo social deberíamos también afrontar parte de estos procesos de cambio en nuestro entorno, ¿no? Y después en el entorno internacional me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso del trabajo social en China, que hay muchísimas escuelas y está muy volcado en la gestión de población rural que todavía sigue un éxodo masivo hacia las ciudades, un éxodo de cientos de millones de personas, ¿no? Y en trabajos de gestión y de reubicación de personas, de ciudadanos que ya en nuestras sociedades pues solamente se dan en el caso de flujos de inmigración, menores no acompañados y que tienen un flujo importante pero no similar a esos procesos de inmigración interna que se están dando ahora mismo en China o en la India. Respecto al tema que estamos hablando de la ciudadanía, tú realmente, con tu experiencia como decano, realmente, ¿qué crees tú que deberíamos reforzar en la formación de nuestros trabajadores sociales? Quizás más dinámicas de intervención, quizás más formación teórica fuerte sobre este tema, quizás más modelos de participación en la Complutense, además vosotros que estáis mano a mano con los de ciencias políticas y sociología, donde se generan fenómenos como el de Podemos. ¿Qué nos puedes contar para los estudiantes de la UNED y las personas interesadas? Compartimos edificio. Aunque espacios pocos tenemos nosotros, pero bueno, esto es una queja habitual y aprovecho ya que estamos aquí en las ondas a recordarlo. Bueno, has comentado una serie de cosas muy interesantes, yo no sé si tendríamos tiempo para ello, pero con respecto a esta pregunta directa, el alumnado en general lo que quiere es desde el primer día estar haciendo las prácticas y estar interviniendo. Y a veces se quejan de que hay demasiada formación teórica y poca práctica. Nosotros tenemos las prácticas externas en el último año. Y realmente están muy bien valoradas y tenemos muy buenos centros en este sentido. Yo entiendo que sí sería bueno, en la medida de lo posible, incorporar, es decir, algunas prácticas previas, pero claro, eso a veces depende de las capacidades que tienes como centro con profesorado y con espacios también, sin lugar a dudas. Entonces, eso reforzaría y haría más atractivo nuestros estudios, que a pesar de ello tienen una gran demanda, hay que recordarlo. Pero a su vez yo entiendo que la formación teórica es esencial, sobre todo si queremos lo que he comentado antes, es decir, tener más peso y que las cosas no las cuenten otros, sino que las contemos nosotros. Y para ello obviamente hay que estudiar, hay que formarse y hay que seguir es decir, en los posgrados tienen que reforzarse, tenemos que ir más hacia la investigación y de esa manera yo entiendo que podremos hablar de profesionales del trabajo social, pero también profesionales investigadores del trabajo social. Ampliemos prácticas, sin lugar a dudas siempre que tengamos medios, pero tenemos que seguir estudiando. Para poder intervenir tienes que saber con quién, con qué vas a intervenir y de qué maneras puedes intervenir y en cuáles puedes intervenir de manera positiva y en cuántas tantas otras puedes oprimir o puedes discriminar con toda la buena voluntad. Pues efectivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando, porque la verdad es que hay que saber en qué tipo de sociedad. Es una sociedad en expansión, una sociedad de crisis, cómo intervenir, investigar y a la vez desarrollar buenas prácticas. En esto hay que decir que el trabajo social, para los que nos escuchan, es una profesión de éxito. Tiene números clausus la Complutense, es una de las carreras más difíciles. Así que les animamos a todos, les agradecemos que nos escuchen y que experimenten con nosotros la libertad que da el conocimiento y por eso hay que volver a dar gracias a la institución, a la UNED, que nos hace posible estos programas de radio. Muchas gracias. Es la opinión de dos expertos acerca del trabajo social y los estudios que completan la formación de los trabajadores sociales. Fernando de Lucas, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense, y Antonio López, conductor de esta entrevista, catedrático de Trabajo Social de la UNED y copresidente de la conferencia que tendrá lugar en Segovia entre los días 29 y 30 de septiembre y en la que se hablará de trabajo social y el declive de las clases medias y que organiza
organiza, entre otros, la Asociación de Gestión y Análisis de Políticas Públicas, un encuentro que reunirá a directores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, directivos del Banco Mundial, editores de revistas especializadas y un amplio grupo de expertos. Los participantes analizarán el impacto que la crisis financiera ha tenido en las políticas públicas y sociales y si el predominio que ha tenido la clase media durante décadas está llegando a su fin. Puedes informarte en www.appam.org. Mañana la UNED a esta misma hora aquí en Radio 3 y siempre que quieras en canal.uned.es y en YouTube, donde nos encontrarás en UNED Radio. Juan Fontán ha estado a los medios técnicos y Ana Aventureira os ha hablado. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.